Bienvenidos a La Vida Sin Filtro con Eleonora Morales, un espacio donde tendremos conversaciones con personas líderes que se han destacado por transformar industrias y abrir camino para otros. Aquí escucharemos sus experiencias, retos y vivencias, y hablaremos de lo que no siempre se habla, la verdad detrás de ser empresario. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast La Vida Sin Filtro, y hoy tenemos una invitada de lujo absoluto. Quienes no la conocen, pues ya la van a conocer. Y quienes la conocen saben lo exquisita que es. Laura Hernández Espinosa. Ele, muchísimas gracias por la invitación y gracias por esa introducción tan generosa. No, y eso que no he contado nada. Porque les voy a contar un poquito quién es ella para darles contexto, y obviamente ya vamos a arrancar a hablar de dinero, de empresa, de facturación, de inversiones, de todos estos temas que nos apasionan en este podcast. Y es que quiero decirles que Laura es internacionalista, especialización en responsabilidad social, maestría en estudios sobre desarrollo, Executive Master, y yo creo que lo más importante, sommelier. Has hecho una cantidad de cursos también en temas de vinos, experta en gastronomía y en la parte deliciosa, líquida, un poco más envenenada, por así decirlo. Y también, vale mencionarlo, hija de nuestra amada Leonora Espinosa, que hoy no será la protagonista, pero espero tenerla muy pronto. Y creo que vale la pena contar esta historia con Leo porque también hay muchas partes en que ella está incluida. Pero por supuesto, así es. Quiero empezar desde el principio, Lau. ¿Cómo fue para ti de niña esa relación con el dinero? ¿Qué te dejaron tus padres alrededor de este tema? ¿Qué herencias traes? ¿Qué cargas también traes cuando hablas de dinero? Wow. Bueno, yo soy única hija por parte de madre. Ella quedó embarazada a los 23 años del novio de universidad, que estaba muy enamorada. Y bueno, eso no funcionó. En esa época, pues, los mandaban a casar. Uh-huh. Así que yo tuve una madre que también tuvo un rol de padre importante. Y ella estuvo ahí 100%. Y mis abuelos también. Yo soy una hija de mis abuelos y de mis tías. Yo ayer le decía a mi tía, tengo 4 mamás. Entonces, claro, fue la menor de la familia. Entonces yo le llevo 14 años a todos mis primos. Así que soy como un híbrido. Fui como la última hija de mis abuelas, una cosa así. Y bueno, yo crecí en la abundancia y en la generosidad, porque en mi casa nunca faltó nada, pero también crecí entendiendo que el dinero se construye con disciplina y que las cosas hay que valorarlas. Uh-huh. Así que bueno, que creo que son dos cosas muy distintas, ¿no? Porque siempre lo tuve todo, pero también siempre crecí con la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de que implicó también tener una madre tan joven, sí, de una u otra manera. Es que vale la pena como mencionar mucho a Leo porque precisamente son muy contemporáneas, entre comillas, pero cuando uno las ve de hecho son igualitas físicamente, es una locura. Y ya nos contarás un poquito más adelante de este negocio que también han creado con Leo de la mano. Pero antes de irnos hasta allá, cuéntanos cómo fue tu primera etapa, por así decirlo, después del colegio, tus estudios, cuando empiezas como a trabajar. Cuéntanos un poco de esto. Mira, yo trabajo desde que soy muy chiquita. Uh-huh. Yo trabajo desde el colegio. Mi primer trabajo fue en una galería porque yo siempre fui bilingüe. Entonces atendía a los clientes en inglés y me daban comisiones por lo que vendía. Eso era en Cartagena cuando estaba en 11. Y luego en la universidad trabajé 5 años con Estrella de los Ríos en un restaurante en La Macarena. Ella es una antropóloga que bueno, es una gran investigadora de gastronomía y tenía un restaurante pequeñito de 6 mesas y yo era todo, el asistente de Estrella, la bartender,
la mesera, y me iba muy bien, ¿ah? O sea, me iba muy bien. O sea, yo me acuerdo que la gente en la universidad siempre estaba como arrancada y yo me podía comprar mis cosas y viajar. Eso sí, trabajaba de miércoles a sábado y a veces hasta la 1, 2 de la mañana. ¿Y esto era todo en Cartagena? ¿Estabas estudiando? No, esto era aquí en Bogotá. En la Macarena, Bogotá. sí, yo estudié aquí, claro. Relaciones Internacionales. Ok, ¿y te gradúas? Entonces me graduó. Bueno, me voy a Buenos Aires. Me voy a Buenos Aires, ahí estudio para sommelier y hago también un intercambio con la Universidad Católica. Y bueno, ahí no trabajé, ahí sí pues 100% apoyada por mi mamá porque estaba estudiando 2 cosas, ¿no? Estaba estudiando Relaciones Internacionales y por el otro lado pues sacando a flote el curso de sommelier, que es un curso de 2 años. Y bueno. ¿Tenías claro lo que querías hacer en ese momento? No, de hecho la sommeliería me llegó a mí realmente por casualidad o porque me escogió. Yo a veces digo que el vino me escogió porque yo estaba estudiando Relaciones Internacionales, pero las clases comenzaban a las 6 de la tarde, entonces yo pues me aburría muchísimo en el día y quería también aprovechar el tiempo en otro país. Entonces, a sugerencia de mi mamá, me dice: oye, a ti siempre te ha gustado como el tema de los vinos, siempre te veo que te inclinas por las bebidas, ¿por qué no averiguas un curso? Entonces yo dije, vale, fui a averiguar como un curso corto, hice la primera clase, hice la primera cata y dije, wow, y me quedé. Lo que iba a ser un curso corto, me quedé haciendo toda la profesión y bueno, la profesión, no, la carrera, pues, y así comenzó todo. Pero me imagino que además, en todo este tiempo, en este crecimiento, en este desarrollo, pues veías a tu mamá, ¿no? Con la cocina, pues, Leo es posiblemente una de las chefs o la chef más importante de Colombia. Inclusive ha estado en rankings de Latinoamérica y del mundo. También me imaginaría que por ahí vino la cosa, o este amor, digamos, por el vino, por la comida. ¿De dónde viene? Pues sin duda por mi mamá, sin duda. Pero no solamente por el vino y por la gastronomía, por lo social, por el arte, por la cultura. Yo creo que yo soy hija de mi mamá en muchos sentidos y por supuesto que te permea, ¿no? Totalmente. ¿Te sientes parecida a ella? Ay, uno lucha por no parecerse a su mamá toda la vida y uno va derechito. Y cuando pasan los años más, ¿no? No, uno va derechito. Es que yo no quiero ser como mi mamá porque mi mamá esto, porque mi mamá lo otro, porque, ¿no? Y termina uno súper parecido a la madre. Espectacular. Estudias entonces toda esta carrera de sommelier y en ese momento ya Leo tenía sus restaurantes. En ese momento ella hizo varios, asistió, digamos, varios restaurantes y los puso como en el top. Ella trabajó en varios restaurantes en Cartagena, en Bogotá, y en ese momento, en el 2005, ella abrió Leo. Ella abrió Leo y fue un hit. En el 2005 me contabas que Leo arranca con su primer restaurante. Leo Cocina y Cava, ¿verdad? ¿Pues era cuál? Bueno, es que siempre se llamó Leo. Sí. Cocina y Cava era como un apellido, como cuando pones cocina de mercado, cocina de origen, pero la gente lo integró, no sé si era que de pronto tres letras les parecía muy corto, entonces comenzaron a hablar de Leo Cocina y Cava. Ahí claramente tú, muy jovencita, ¿empezaste a trabajar con ella por los laditos o no? Yo me fui a vivir a la India, ahí trabajé en la Embajada de Colombia, en Nueva Delhi. Luego estaba un poco como perdida, no sabía qué hacer, sabía que quería hablar francés, entonces me fui a Lyon un año a estudiar francés y aprender un poco más de vino ya dentro de un país vitivinícola. Y yo no tenía planes de venir a Colombia realmente. Pero cuando yo fui a la India, dije, yo quiero especializarme en temas de desarrollo. Y mi mamá había fundado nuestra fundación Funleo y yo me enamoré del proyecto.
me pareció divino. Le dije, oye, me voy a devolver, pero me voy a devolver porque quiero trabajar en la fundación. Y entonces ahí fue donde volví a Colombia y me comencé a integrar a Grupo Leo, pues, o el grupo de restaurantes Leo, que en esa época era Colectivo Leones, y lo hice desde la parte de responsabilidad social empresarial. O sea, no fue directamente desde la hospitalidad o desde la creatividad, fue primero por ahí. Ahí ya cómo iban funcionando un poco tus finanzas personales, por así decirlo. O sea, tú ya pues tenías unos estudios evidentemente espectaculares, también habías como trabajado en ciertas cositas, eras independiente o seguías, digamos, también como con tu mamá de apoyo. Pues yo me independicé muy rápido, porque fui pues una de las pocas sommeliers que había en ese momento en el país. La gente hasta no sabía pronunciar sommelier, no entendía muy bien. Y en ese momento el vino era más como snob, era más aspiracional, no había tanto proteccionismo frente a la entrada de etiquetas, entonces había una cantidad de vinos que estaban disponibles. Llegó esa primera ola de venezolanos que eran exquisitos y tomaban muy buen whisky, muy buen vino, entonces como que era muy apetecido mi trabajo. Las marcas querían trabajar con el posicionamiento de vinos y después de destilados. Entonces yo siempre me independicé, pues siempre fui muy independiente. Desde los 24 años yo fui la primera profesora de la Escuela Argentina de Sommeliers, donde yo estudié, decidieron abrir acá en Bogotá y yo fui la profesora de esa primera camada. Claro, y es que eras un conocimiento absolutamente escaso, pues o sea, era una, yo creo que no había ni competencia en ese momento. De acuerdo, para ti. Muy poca. Entonces, yo siempre trabajé como sommelier y luego con la fundación, que pues realmente no era algo que me llenara los bolsillos, pero sí el corazón. Entonces ahí trabajé también muchísimo con la fundación, fui profesora, he sido profesora como de 4 universidades. Wow. Duré 10 años siendo profesora. Y también de ahí viene toda esa parte de investigación que tú tienes, porque vale la pena contar acá un poquito. Ya vamos para lo que es su negocio hoy en día y también otra línea de negocio de consultoría que estábamos hablando aquí antes de arrancar al aire, y es toda esta parte de sommelier, pero desde un lugar muy investigativo. Yo creo que Lau y Leo son de las personas que además más conocen como Colombia. Ustedes han hecho, mejor dicho, cada cosa que sacan, porque yo he tenido la oportunidad de estar, de vivir sus negocios, sus espacios, y con ellas tiene un propósito. Cada trago, cada cóctel, cada comida, y detrás hay un universo intelectual impresionante. ¿Cómo llegan a eso? ¿Cómo llegas tú a eso? ¿Por qué decides, ok, quiero empezar a abrir un espacio, porque ya vamos a hablar de la Sala de Laura, pero cómo va toda esa parte de investigación en tu vida? Bueno, yo siempre he sido muy académica. Y eso también es de familia. Y cuando yo comencé a hacer todos mis pinitos como sommelier, que es maravilloso, yo siempre dije, tiene que haber más profundidad. O sea, no es, y no quiero que esto suene mal, pero yo no quiero que mi carrera gire alrededor de vender cenas a cierto segmento, hablando de vinos y de etiquetas, que me apasiona muchísimo, pero yo decía, tiene que haber algo como con más contenido, no sé. Esto me tiene que servir para poder juntar las dos cosas que a mí más me gustan, que es la responsabilidad social y la sostenibilidad con las bebidas. Entonces, claro, yo comienzo a investigar, yo comienzo a conocer Colombia, yo comienzo a trabajar con las comunidades, yo me adentro en las selvas, en los ríos, con comunidades indígenas, con comunidades afro, con campesinos. Comenzamos a ver todo este universo que era Colombia. Y yo dije, como sommelier colombiana, yo necesito poder tener una voz que no sea particularmente una bebida que, por más que ame,
pues está arraigada a culturas europeas y de otras latitudes. Yo necesito poder tropicalizarme y hablar de cuál es el repertorio que tiene Colombia, que además es uno de los países más biodiversos del mundo en temas, pues en productos líquidos, ¿no? Y ahí fue cuando yo hice clic y dije, no, las bebidas son la punta del iceberg. Y debajo hay una cantidad de cosas que contar sobre biología, sobre antropología, sobre cultura, sobre identidad. Uh-huh. Así que, bueno, y eso sí lo he compartido siempre con mi mamá. O sea, su cocina es precisamente eso, ¿no? Es una plataforma de ingredientes y de tradiciones, pero también de mucha innovación colombiana. Así Totalmente. Que, ¿en qué momento decides ser empresaria? Bueno, emprender con lo tuyo. Pues yo siempre tuve complejo de Capitán Planeta y siempre, ayer le dije a una amiga que uno siempre nace socialdemócrata y termina como empresario capitalista. Y en este caso, pues con mucha responsabilidad, porque así es. Pero sí, yo no sé, yo cuando niña era, y cuando adolescente y joven, era súper romántica, ¿no? Yo decía, los negocios, no, eso, hay que hablar de cultura, hay que hablar de... Y luego me comencé a dar cuenta, cuando iba a las comunidades y demás, que la solución a esos problemas era cómo volver eso un negocio. Entonces yo dije, es que para que la sostenibilidad funcione, tiene que haber sostenibilidad financiera y el negocio tiene que andar. Si no, todo lo demás son pajaritos en el aire. Hay una frase que yo siempre he dicho, porque yo tengo un negocio de moda sostenible, sí, medioambientalmente, y es que para que sea sostenible medioambientalmente o socialmente, tiene que ser sostenible económicamente. Es la única manera. Si no, no funciona. Entonces ahí dije, bueno, pues yo sé mucho de muchas cosas, pero no sé de negocios, y las matemáticas como que siempre las aparté, y dije, es un momento de aprender. Entonces ahí fue cuando hice el Executive MBA. Pero ya había aprendido mucho porque ya había sido gerente de Leo. Ok, o sea, si habías trabajado con tu mamá, no solamente desde el lugar de la fundación, sino también con la empresa, digamos, como tal. Sí, entonces, después de trabajar con la fundación, llegó un punto donde dije, bueno, voy a tener que tomar yo las riendas de la parte administrativa. Y lo hice mucho tiempo. Soy muy buena, porque soy muy organizada y muy disciplinada. Lo que pasa es que a mí la operación diaria me desgasta, porque soy mucho más creativa. Me gustan más otros escenarios de acción. Entonces, hasta la pandemia, dije, bueno, hasta acá entrego, yo no quiero saber de un inventario más. Pero es importante saberlo, porque tú no puedes estar del otro lado del negocio si no entiendes las tripas, si no entiendes cómo se paga una nómina, si no entiendes cómo se liquida un empleado, si no entiendes cuáles son los impuestos que hay que pagar, las reservas que tienes que hacer. O sea, es imposible. A mí a veces yo me sorprendo, porque es que veo gente que dice, es que yo soy creativo, entonces no tengo ni idea de los números. Es que tú no puedes crear si no tienes las bases y la estructura de tu negocio. O sea, es imposible. Al menos que te alíes pues con un socio y pues corres el riesgo de que... Y aún así estés con un socio que sepa mucho del tema, igual te toca involucrarte, porque... Hay que involucrarse. Pueden pasar muchas cosas, y qué lindo esto que cuentas, porque entonces digamos que haber trabajado en la empresa de Leo pues también te brindó herramientas, me imaginaría, para tú decir, ok, es la hora de yo crear mi propio negocio, con toda esta parte creativa que tenías detrás, ese conocimiento tuyo increíble, y también todo esto que te había brindado, pues trabajar en la empresa de tu mamá. Sí, pero mira qué chistoso, porque yo decidí hacer un Executive MBA porque yo me quería volver mejor gerente. Wow. Y cuando yo estoy en el Executive MBA, que a la final sí aprendes de finanzas y de estrategia y de todo, pero lo que es que coges el ascensor y te subes al piso 10. Y cuando yo estaba en el piso 10, yo dije, es que lo que pasa es que yo no soy gerente. O sea, mi personalidad y mi estilo de liderazgo no es de gerente. Yo necesito aportar desde otro lugar.
Y ahí fue cuando me salí, cuando terminé el MBA y dije como, bueno, entrego. Y qué interesante, Lau, me parece divino ese reconocimiento de yo no soy gerente. Yo no soy gerente. Porque yo creo que nos pasa a muchas personas que cuando creamos un negocio, inclusive, tú en ese momento, digamos, no tenías ya lo propio, pero esto te dio también las herramientas para decir, no necesariamente quiero gerenciar. Pero cuando creamos un negocio pensamos en, ay, yo puedo ser la gerente general, sí. ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que un negocio tiene tantas patas y tantos lados que puede llegar otra persona a gerenciarlo mucho mejor inclusive. Pero por supuesto, o sea, la inteligencia está en saber cuál es mi rol y dónde me desempeño mejor. Bueno, y todo esto que me cuentas es absolutamente maravilloso. Qué aprendizajes los que yo creo que ya tenías a ese punto, a ese nivel de tu vida. ¿Ahí ya decides montar tu propia empresa? Bueno, no es mi propia empresa, era una faceta. Era una faceta de Leo que además se dio de forma muy orgánica. Porque, ¿qué pasa? Toda la investigación líquida comenzó a tener una relevancia casi que igual a la propuesta de mi mamá. Entonces ya el solo maridaje se estaba quedando un poco corto y necesitaba un espacio donde poder mostrar toda esa investigación y todo ese desarrollo y toda esa innovación. Y ahí fue cuando dijimos, pues abramos como la parte líquida de Leo, que en ese momento no se iba a llamar la Sala de Laura, iba a ser como el bar de Leo. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en pandemia. Ok. Pero entonces se mete pandemia, nosotras teníamos una estructura lista en otro lugar, que no es el lugar donde ahora está Leo, que por pandemia tuvimos que reestructurar completamente y arquitectónicamente entonces surgió la oportunidad de hacer 2 pisos y para diferenciarlos pues dijimos pongámosle a uno la sala de Leo y el otro la sala de Laura, pero no contábamos con que la sala de Laura iba a tener una vida propia como la ha tenido y terminó pues siendo el bar separado. Pero era como un speakeasy de Leo, o sea, era como la parte líquida de Leo, nunca quisimos separarlo. Que ahí vale aclarar, cuando tú dices separado, es que uno puede ir o al uno o al otro. No necesariamente cuando uno va, pues involucra los dos universos y lo que tú dices, cada uno tiene vida propia y cada uno tiene su personalidad y carácter. Así es. Arrancas entonces ya con la Sala de Laura, digamos, bajo el mismo techo, por así decirlo, pero completamente distinto en su universo. 2021, 2022. 2022. Sí. ¿Cómo te sientes de empezar ya con lo tuyo un poco más independiente? Lo que pasa es que yo siempre estuve ahí. Lo que pasa es que estaba tras bambalinas. Estaba de gerente y estaba con toda la parte de sostenibilidad. Sí. Y estaba dirigiendo la fundación. Sí. Entonces yo creo que lo que pasó fue que la gente comenzó a verme. Porque cuando yo salgo de ser gerente, que además, entre otras, nos aireó mucho la relación con mi mamá, el haber cambiado de rol. Porque decirle a tu mamá que no puede comprar los platos porque no están en el presupuesto del mes, pues, al ser tu mamá, pues... Es un tema, conozco lo de negocio familiar. Es un tema. En cambio, en la parte creativa había más camaradería, entonces eso estuvo más chévere. Y yo salgo a sala. Entonces, a mí ya me encuentran en sala. Entonces, claro, la gente, la percepción era que yo había iniciado el negocio, pero realmente lo que hice fue cambiar de rol. Claro, pasaste de la parte, es que lo entiendo perfecto, yo digo un poquito como del behind the scenes. Claro, estaba tras bambalinas. Sí, que es brutal, porque eso es un trabajo impresionante que la gente no ve, muchas veces ni siquiera es como reconocido, ¿sabes? Porque nadie tiene ni idea, pero gracias a esos trabajos es que funciona una empresa, un negocio y la estructura se da. Allá hacer cara, imagen de alguna manera, y pues es que tenía tu nombre, tiene tu nombre, claro. La Sala de Laura. Claro. Bueno, arrancas con esto, que igual ya entendí perfectamente, era como cambiar un poco el rol, pero teniendo toda la estructura por dentro. ¿Y cómo te va desde ahí? Ya entendiendo la parte más de ser imagen, desde otro lugar. Me encantó porque es explorar mi parte creativa, que es tan fuerte.
y que me hace tan feliz. Entonces, me dediqué a crear. Me dediqué a crear, me dediqué a hacer las series de la Sala de Laura, que son una serie de coctelería anual, donde se exploran muchos temas. Era algo que yo quería hacer de una u otra manera, porque la Sala de Laura es un statement de que Colombia sí puede tener su propia coctelería, que Latinoamérica sí puede tener su propia coctelería, que podemos innovar desde la biodiversidad, que la barra no es solamente un cóctel, que la barra es arte, que la barra es ecosistema, que la barra es identidad. Y que para tener un bar no necesariamente tiene que ser de rumba, puede ser un bar con maridaje al estilo de los mejores bares de Milano, ¿sabes? O sea, como darle un aire sofisticado también a la industria. O sea, yo quería plasmar lo que soy como sommelier en un bar, y eso fue divino. Leí una frase tuya que me quedó y me pareció divina, y era algo así como: nuestro espacio no es para que la gente se emborrache, sino para que la gente disfrute. Así es. Y eso me encantó, porque pues eso es la Sala de Laura. Eso es. ¿Cómo lograr que algo tan exquisito, tan sofisticado, tan profundo, lleno de sustancia intelectual, sea sostenible económicamente en un país en donde la cultura pues no es, digamos, lo que se destaca? Todavía somos un lugar en donde llegar con cosas de lujo, llegar con cosas novedosas, llegar con cosas exquisitas cuesta meterlo en el mercado. ¿Cómo lo lograste? Ser disruptivo cuesta. Uh-huh. Lo que pasa es que paga después. No sé si es como un premio a la constancia y al sufrimiento. Al estrés. Al estrés. No, ser disruptivo, o sea, cuesta, porque desde que tuvimos Leo en el centro, fuimos los que primero tuvimos cata de cafés, de terruño, cuando solo se hablaba de Café Colombia, primer menú de degustación mariado con bebidas sin alcohol, maridaje alternativo, le llamaba yo al maridaje de coctelería. Yo me acuerdo que ponía bebidas ancestrales, tradicionales en un menú, y la gente esperaba un vino y decía, ¿pero esto qué es? ¿Qué es este atrevimiento? ¿No? Y la gente en Bogotá y en Latinoamérica es muy tradicional. O sea, aquí hasta hace 10 años el filet mignon era el plato de las bodas. Podría decir que todavía. ¿Todavía? Sí, sí, sí. O sea, la gente realmente es muy poco flexible. Y es muy comercial. Y es muy comercial. Entonces, cuando llega una nueva tendencia o un nuevo lugar, es complejo. Claro. ¿Cómo lograste eso? ¿Sabes qué? Reconocimiento internacional. Ok. El de uno no es profeta en su tierra. Uh-huh. Vinieron de todas partes del mundo y dijeron, ¿esto qué es? ¡Wow! Esto está increíble. Y entonces ahí comenzamos a capturar el público local. Y es que precisamente yo creo que eso que cuentas, que uno no sabe si es positivo o es negativo, pero pues sí, ese reconocimiento internacional muchas veces te lleva muy lejos después en lo local. Así es. Así es, han sido muchas historias de mujeres que han estado acá sentadas que me dicen: el reconocimiento internacional fue necesario para llegar a Colombia y ser un hit. Así es. Y bueno, quedaste tú como en el top 50 de Latinoamérica, queda tu bar, ¿no? Tu espacio como uno de los más impresionantes lugares para tomarse un cóctel. ¿Cómo recibes tú esos premios? Yo los recibo con mucha ilusión de que un país como Colombia sea reconocido por su sommeliería. Uh-huh. Porque es que la gente habla de Argentina, la gente habla de Chile, la gente habla de España, la gente habla de Francia, que son los países vitivinícolas, bueno, en el caso de Latinoamérica, o incluso hasta Estados Unidos, pero de Colombia. Y que lograr que la sommeliería sea entendida no solamente como servir vino, sino entender un universo líquido y hacer un maridaje acorde y coherente con el contexto cultural. O sea, para mí eso fue ganador para el país. Y eso me imagino que le dio un giro también a tu negocio.
ese reconocimiento de estar entre los 50 bares más top. ¿Cómo, digamos, qué camino cogió esto en el negocio, o no pasó nada, o fue más un tema de prensa, de medios? No, los reconocimientos son muy importantes, sobre todo para el extranjero que viene y de repente no tiene una guía clara de qué hacer, y pues ahí hay como una recomendación que se hace. Pero también hubo mucha prensa, no solamente dentro de esta categoría que son los 50 Best, sino prensa de la industria. De gente que le gustó la propuesta, que recomienda la propuesta, y yo creo que pues eso hizo que sí, que por supuesto hubiera un boom. ¿Qué ha sido lo más duro de ser empresaria? Uy, mira, los bares y los restaurantes, son negocios pa' locos. Porque es el negocio más apasionante. O sea, apasionante trabajar con gastronomía, con bebidas, con hospitalidad, conocer gente, es lo más llenador que existe. Pero tiene unas variables que son imposibles de controlar. No tienes cómo controlar la macroeconomía, no tienes cómo controlar el flujo de extranjeros, no tienes cómo controlar el comportamiento del consumo, pero además el costo variable de los alimentos. Es una industria que desafortunadamente a veces no es muy tomada en serio por el recurso humano, por el capital humano que tienen, porque es muy de paso. Entonces la gente dice, mientras ahorro para estudiar la carrera de mis sueños, voy a ser mesero, ¿no? Muy poca gente tiene esa vocación de hospitalidad, de servicio. O en la cocina tienen esta idea de que van a ser los celebrity chefs, y entonces llegan con unas ideas erróneas de lo que es la cocina. Es supremamente demandante, y requiere mucho sacrificio con respecto a tu tiempo y las horas que tienes para ti. Y todo eso es una bomba. Porque cuando tú prestas un servicio es muy difícil, es más fácil vender un producto, ¿no? Tienes unas variables más controladas, aquí no. Sí, hay muchas cosas que se salen del control directamente de uno. ¿Alguna vez pensaste en tirar la toalla? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Sí, muchas veces he dicho, pero si yo con todos estos estudios que tengo, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que estar sufriendo por esto? Y bueno, después se me pasa, como dice el meme. Se me pasa y me acuerdo de lo lindo que es. ¿Y qué ha sido lo mejor de ser empresaria? Lo mejor de ser empresaria es ver cómo puedes impactar tu entorno. Es cómo puedes impactar en las personas que trabajan contigo, en sus familias, cómo puedes impactar en el país, ¿no? Yo pienso que la primera en hablando de temas disruptivos y cómo cuesta, la primera en hablar de cocina colombiana fue mi mamá. Y ese impacto que ha generado en la gastronomía, en el turismo, 15 años después, o sea, esa ola que se creó, pues es realmente espectacular. Yo creo que haber hablado de coctelería colombiana, no estoy diciendo que fue por mí, o sea, las grandes ideas surgen en simultáneo, y hubo muchos otros jóvenes que también están entendiendo la gastronomía líquida como un factor de innovación y de industria local, pero sin duda yo sí tuve un papel. Tú abriste un camino. Y eso es muy gratificante. Sí, yo creo que vale la pena aclarar que tú abriste un camino, porque uno no necesariamente tiene que ser pionero en lo que hace, pero sí puede ser pionero en abrir esos espacios para otros. Y sin duda, cuando uno piensa en todo esto que estamos hablando, en toda la coctelería disruptiva, y desde otro lugar, pues el primer nombre que se le viene a uno a la cabeza es el tuyo. Y eso es un reconocimiento que ya queda en la cabeza de las personas. Y es una belleza porque pues te lleva a la satisfacción y al abrir espacios para otros. ¿Cómo coexisten
dos lugares, Leo, Laura, bajo un mismo techo, porque a la final, pues si bien están en un mismo lugar, pero cada una tiene su espacio, lo que decía hace un momento, la gente no tiene que ir a los dos espacios. Uno puede ir, bueno, quiero irme a tomar unos tragos a la sala de Laura, o quiero ir más bien, o el siguiente fin de semana, a cenar a la sala de Leo. ¿Cómo coexisten esos dos mundos? Teniendo el mismo común denominador. Somos dos caras de una misma moneda. Laura un poco más descontracturado, mucho más enfocado en la música, en la coctelería, en tener un high-end street food, si eso existe. Y Leo, bueno, siendo este restaurante solemne, sublime en el uso de el menaje, ¿no? El servicio perfecto, pero es la misma esencia, porque estamos propendiendo por el uso de ingredientes locales, estamos innovando, estamos conservando una arquitectura y un diseño que dialogan. Entonces, ¿cuál es el nicho de ustedes en su mayoría? ¿Qué tipo de personas van a estos espacios? Bueno, va mucho extranjero. Leo es destino turístico. La sala de Laura un poco también, aunque con la sala de Laura queríamos abrirnos un poco más al local, que puedan ser como visitas reiteradas. Pero, ¿sabes qué? De todo, a mí a veces me cuesta, o uno a veces en su mente quiere segmentar y dice, es que le voy a llegar a este público, pero de repente te comienza a llegar un público diferente. Sí. Pasa mucho. Y a veces me pasa, el otro día tenía de 50 para arriba, me tocó bajarle el volumen un poquito. Bueno, leer un poco, o sea, no voy a cambiar el concepto por darle gusto a nadie, pero en ese momento, pues, el ambiente estaba más de conversar y, ¿no? Entonces, entender un poco tu público. Entender un poco el público, sí. Ya hablamos un poco y retomando como esto de los dos universos que coexisten bajo un mismo techo, ¿en qué momento te diste cuenta tú que la sala de Laura, como individuo, por así decirlo, era sostenible económicamente? Es difícil crear cultura de barra en el país. Y afortunadamente Leo y la sala de Laura son una misma empresa que se apoya, ¿sí? Que tienen momentos de consumo distintos, que de repente encuentras que un viernes en la noche la sala de Laura está llenísima y Leo de pronto no tanto, pero de repente un miércoles al almuerzo Leo está llenísimo y la sala de Laura no tanto. Entonces, como te digo, es una empresa y la empresa se apoya, ¿no? O sea, en cuanto a las facetas y en cuanto a los momentos de venta. Y yo creo que eso fue una jugada muy inteligente. Total, porque no está solo el negocio no como está tal. Solo, sí. De acuerdo, tiene ahí su hermanito, o en este caso mamá. ¿Cómo ha sido un poco la relación con tu mamá? ¿Cómo es trabajar con la mamá? Yo lo sé, pero el público no necesariamente. Sí. Bueno, es que mi mamá es un ser espectacular. Ella es una mujer chéverísima, tiene un gusto increíble para todo, para la música, para la ropa, para la comida, el arte, para todo. O sea, ella tiene un gusto, wow. Es muy inteligente, es muy visionaria. Hay que atajarla, ¿no? O sea, a veces es como, ok, ¿qué vamos a hacer con todas esas ideas? Me está dando ansiedad. Espera, eso no se va a poder hacer, ¿no? Yo soy un poquito más down to earth. Yo me bajo un poquito más a la tierra y a los números y digo, espérate, vamos a ver si esto sí es posible, ¿no? Siempre ha sido visionaria, siempre ha sido inspiradora. Y bueno, pues trabajar con la mamá no es fácil. Y a eso iba con lo de los roles, ¿no? Cuando yo era gerente era bastante tenso. Porque pues sí, la mamá no te hace caso. Sí, y por eso hace un momento decía que conozco muy bien el tema porque yo también tengo un negocio familiar con mamá y hermana. Claro. Y eso, aunque muchas veces las personas lo ven increíble porque uno puede tener una muy buena relación con la familia, sí,
no necesariamente es como la gente se lo imagina. No porque sea malo o sea bueno, sino porque al final todos somos seres humanos. Así es. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta, Ele? Que trabajar con gente en general es difícil. Entonces, listo, tú no trabajas con tu mamá y vas y trabajas con otro. Lo que pasa es que sabes que le quita el factor emocional. Claro. Sí, pero tú igual dices, hijo de madre, hoy me tiene hasta acá. Pero le quita el factor Pero emocional. le quita el factor emocional. Y de confianza. Claro. Que entre familia hay mucha confianza. Claro. Que a veces es buenísimo, sin duda. Yo creo que la mayoría de veces. Pero eso es lo que lo hace no más tanto. difícil. Sí. Eso es lo que lo hace más difícil porque uno no tiene filtro. Entonces, ay, me gritaste, me miraste, me dijiste. La próxima vez tal cosa, ¿no? En cambio, uno en un ambiente corporativo pues se controla. Pero es lo mismo. 100%. Y me encanta que podamos hablar de esto y que la gente lo oiga y lo escuche, sí, porque sí, la realidad es esa. Sí. Bueno, dejando un poquito de lado la sala de Laura, que pues sigue y ahí está, por supuesto, llega a tu vida Alana, la bebé de la casa, la tercera generación, por así decirlo. Y me contabas ahora que priorizas, digamos, el tema de la maternidad. Y te empiezas a dedicar a otras cosas también, que son como de pronto más fáciles de hacer para manejar tiempos, etcétera. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo pensé que mi vida iba a seguir tal cual, pero la realidad es que no, porque para mí, pues, bueno, mi hija me ha traído una cantidad de cosas, entre ellas, en la licencia de maternidad terminé mi libro, por ejemplo. Wow. Mientras ella dormía, yo escribía y lo lanzó en la Feria del Libro como independiente. Me hizo replantear muchas cosas, me expandió absolutamente como ser humano, la empatía, me di cuenta en cuántas cosas estaba errada, me suavicé mucho con mi mamá, porque por alguna razón cuando eres madre dices como, uy, creo que como hija fui un poco intensa. Y mira que Alana me hizo priorizarla a ella. Entonces, tal vez ya yo no estoy en la parte tan operativa, por supuesto, sigo dirigiendo toda la parte creativa de Leo, de la sala de Laura, sigo siendo partícipe de las decisiones más importantes, pero yo a las 7 de la noche quiero estar para bañar a mi hija y acostarla a dormir. Y eso pues me ha abierto también la faceta de consultora que siempre he sido, no solamente en el tema de bebidas, sino también en el sector público. Y he estado como en eso, ¿no? Con un poco más holgada de tiempo para ella, para llevarla a las clases, para jugar, para gozármela, porque es que ya me está dando nostalgia de la ropa que le tengo que regalar porque crece en 2 segundos. Quiero estar por lo menos en unos primeros años ahí para ella. ¿Y te ha funcionado? Me ha funcionado. ¿Tienes un equipo, digamos, sólido en la empresa que te logra manejar la sala de Laura? Sí. Obviamente estando tú ahí, como decías, en las decisiones más importantes, sí, y pues sin duda presente, pero desde otro lugar. Sí. Y haciendo tus consultorías y sí, todo esto. Sí. Y por ejemplo, estaba viajando muchísimo. Uh-huh. Yo ya no quiero viajar tanto. Y también cansa, porque sí, suena lindo ir 2 veces a Europa en el mes, pero es agotador, y más con una bebé. Entonces, también vienen personas jóvenes con oportunidades y con talento que hay que también saber dirigir y saber encaminar y también reubicarte en lo que en el momento te pide. De acuerdo. Lau, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren empezar a trabajar en tu industria, en lo que tú haces, que a ti te hubiera gustado saber cuando arrancaste? Un consejo. Esto es una industria que requiere pasión. Si esto no lo sientes en las vísceras, no lo hagas, dedícate a otra cosa. Porque es que lo único que puede sopesar ese sacrificio, lo único que puede sopesar esas
horas extras de trabajo, y lo duro que es estar en una cocina, en el bar, es realmente la pasión. Y no es la pasión por solamente crear, ya sea una bebida, un plato, no, es pasión por el servicio, por la hospitalidad, por hacer sentir bien a la gente, por ponerte tu uniforme y decir, yo hoy quiero que toda la gente que venga acá tenga la mejor noche de su año. Espectacular. Lau, gracias por tu a ti tiempo, por la invitación, por todo lo que nos cuentas, que sé que va a ser muy inspirador para la gente que nos oye. Estas historias de mujeres empresarias, siempre lo digo acá y lo repito y lo sostengo, son espectaculares porque no siempre sabemos lo que hay detrás de, y nos quedamos también con una imagen muy sesgada de las redes sociales, en donde normalmente aparecemos con un gran artículo, con una gran sonrisa, con un gran outfit, pero oír el detrás de es una maravilla. Gracias a ti por invitarme, por haber estudiado tanto de mí también para hacerme esas preguntas tan pertinentes y tan deliciosas en esta conversación, así que gracias.